Que es un torneo que históricamente es completamente impredecible. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por fin tengo un fondo como Dios manda para hacer todos los videos y todo el contenido que voy a estar publicando en todas mis redes sociales. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina, entonces obviamente tenemos que hablar de este certamen porque tiene una peculiaridad que lo hace distinto a los demás, lo hace muy lindo de ver porque diría que es un torneo que históricamente es completamente impredecible. Y no porque lo diga yo, se los voy a demostrar con las últimas 5 ediciones que las vamos a repasar, quiénes eran los favoritos y quién las terminó ganando. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el 2004. Mucho de esto tiene que ver con mi opinión, pero voy a dar a mis candidatos. Y en este caso diría que uno de ellos era Alemania. Estamos hablando de una selección germana que llegaba de perder la final de 2002 contra Brasil. Era un equipazo todavía. Añadiría también a Portugal, que era el anfitrión de este torneo. Tenía un Cristiano muy joven. De hecho, revalidó más adelante esta jerarquía llegando a semifinales del Mundial de 2 años más tarde. Y añadiría finalmente a Francia. Francia que venía de ganar el Mundial, no el del 2002, el del 98, pero aún así se mantenía como un gran equipo. Es verdad que en 2002 se queda fuera en fase de grupos de la Copa del Mundo que tenía que defender, pero lo mismo, estamos hablando de una selección francesa en la antesala de lo que fue el 2006 a la que llega, edición en la que llega a la final. ¿Cómo les fue? Bueno, Alemania se queda fuera en fase de grupos, perdiendo contra Países Bajos y contra la República Checa. Lo de Portugal es que, a ver, esta Eurocopa es una edición bastante especial porque creo que es algo que muy difícilmente vamos a repetir. Portugal llega a la final en su torneo, en su grupo le había tocado Grecia, le había ganado. Y sorprendentemente, la selección griega se termina metiendo a la final contra ellos y se la ganan 1-0. Por cierto, Grecia había eliminado a Francia previamente en cuartos de final, termina ganándole al anfitrión en la final de manera increíble, inesperada, sorprendente y prácticamente diría yo irrepetible. Avanzamos 4 años y nos vamos a la de 2008. Voy a dar a mis 3 candidatos: Francia, Alemania e Italia. Francia, por lo que había dicho hace un momento, estamos hablando de una selección francesa que termina llegando a la final de la Copa del Mundo en Alemania 2006. Alemania también venía bastante fuerte, había sido tercer lugar en su Copa del Mundo, llegando hasta semifinales y regalándonos uno de los partidos más impresionantes en la Copa del Mundo contra Italia en aquella semifinal. Entonces venía como un candidato bastante fuerte. Finalmente Italia, porque no olvidemos que esos años, los principios de los 2000, eran los años dorados del Milan, que venía de un dominio importante en la Champions con el Milan. Por lo que creo que llegaban como candidatos, no solo por eso, porque a eso le sumamos que eran campeones del mundo del último mundial. Y por otro lado está España, a la que pondría por detrás de estos 3 equipos. Creo que no llegaban a ser una sorpresa en caso de que lo ganen, pero sí estaba un escalón por debajo de estos 3 equipos. Estamos hablando de un equipo que era bastante joven todavía, que se veía que podía hacer cosas importantes más adelante, pero no terminaba de ser un equipo, digamos, consolidado. Termina eliminando justamente a Italia en semifinales y le termina ganando a Alemania la gran final. 2012 tal vez es la única edición de las que voy a mencionar hoy al menos en la que gana el favorito, digamos, porque por supuesto venía España de ganar esa Eurocopa, de ganar la Copa del Mundo. A la Euro de 2012 llegaba como la principal favorita. Ese año tal vez podemos sumar a Países Bajos, que también llegaba como subcampeón del último mundial, e incluso a Alemania, que estaba en sus años dorados, estaban comenzando sus años dorados. Venía como había mencionado, del tercer puesto en su mundial, del tercer puesto en Sudáfrica 2010, de la final de la Euro previa, por lo que sí creo que era una fuerte candidata, más no al nivel de España. ¿Cómo les fue a estos equipos? Bueno, Países Bajos terminó último de su grupo con 0 puntos. Perdió sus 3 partidos contra Dinamarca, Portugal y la propia Alemania. ¿Cómo le fue a los germanos? Hicieron un papel bastante decente, terminan cayendo en semifinales contra Italia. Y España, por supuesto, campeón, dándole un baño en la final a los italianos. 4-0. Baile absoluto. Avanzamos a la de 2016. Principales candidatos para mí: Francia y Alemania.
indiscutibles estos dos equipos. Estaba comenzando tal vez una generación que más adelante dio de qué hablar en el Mundial de Rusia. Por ejemplo, Griezmann, que estaba empezando a despuntar, se había hecho con la titularidad. Era favorita principalmente porque era el dueño de casa. Sumaría a Alemania, que venía de ser campeón del mundo 2 años antes en Brasil, y venía de 2 Eurocopas previas también bastante interesantes, llegando a semifinales y a la final. Un poco rebuscado y sin estar muy seguro, también pondría a España como uno de los favoritos. Venía de quedarse fuera en fase de grupos en el Mundial de Brasil, pero seguía siendo un equipazo, es decir, todavía tenía bastantes jugadores muy importantes, muy interesantes en su plantilla en 2016. Así que, y considerando que venía de ser, era el campeón defensor de las últimas 2 Eurocopas, creo que era bastante prudente ponerlo entre los candidatos. Pero quien termina ganando, para sorpresa de todos, es Portugal, que le gana en casa a Francia 1-0 en el tiempo extra, y es todavía más sorprendente porque Portugal gana un partido en los 90 minutos en todo ese certamen, que es contra Gales en las semifinales. Pasa sus grupos como mejor tercero y ni siquiera era el mejor tercero. Si sumamos a todos los terceros, me parece que era tercero, cuarto mejor tercero. Clasifica octavos casi de rebote, casi de milagro. Elimina a Croacia en el tiempo extra, elimina a Polonia por penales, le gana a Gales en el tiempo reglamentario, el único partido que gana en los 90 minutos, y le gana a Francia con gol de Eder, que ahora ni siquiera sabemos dónde está, no sabemos quién es, y también en el tiempo extra. Y finalmente nos vamos a la de 2020, disputada en 2021. Es bastante especial porque llegan muchos equipos como serios candidatos y sin embargo no gana ninguno. Voy a leer a todos los equipos y obviamente voy a mencionar mis motivos. Yo creo que Portugal, que venía de ser candidato y que además tenía un equipazo en 2020, aparte que llegaba para defender el título. Francia, que era la vigente campeona del mundo, también llegaba como seria candidata. Bélgica, que venía, digamos, a revalidar lo que había hecho en Rusia 2018, consiguiendo ese tercer lugar. Todavía estaba vigente su generación dorada, era seria candidata al título, e Inglaterra, que también había hecho un muy buen mundial en Rusia, llegando hasta semifinales, terminando en cuarto lugar, perdiendo contra Bélgica el tercer y cuarto puesto. Tenía un equipazo, un auténtico equipazo, podía armar 2 plantillas o 3 con los jugadores que tenían. Y sin embargo, no gana ninguna de estas. Les acabo de mencionar 4 selecciones que eran como favoritas y no gana ninguna de estas. Vamos a repasar cómo les va. Portugal cae en octavos de final contra Bélgica 1-0. Bélgica, una de las candidatas, era predecible, digamos. Francia, que creo que fue la gran decepción de ese torneo, pierde en octavos de final contra Suiza por penales. Una bastante decepcionante la Euro que hacen les Bleus. Y Bélgica, un poco más decente, tal vez esperaba un poco más de ellos, cae en cuartos de final contra el que después sería campeón. Ya vamos a estar hablando de él, Italia. E Inglaterra, Inglaterra había jugado prácticamente todos sus partidos en Wembley. En fase de grupos, absolutamente todos los juega en Londres. Hay un partido de eliminación, que creo que son los cuartos de final contra Ucrania, que juega en Roma, en Italia. El resto, todo en Wembley. Llega a la final en casa con su público en Wembley y lo pierde contra Italia. Italia, que estaba jugando el tercer partido del certamen en Wembley. Había jugado las semifinales porque era un Final Four, todo en Londres. Y había jugado, me parece que uno de octavos en esta ciudad. Y les termina ganando por penales ante su público. Bueno, quiero hacer 2 menciones especiales porque me parecen inéditas. Estas 2 me parecen auténticamente impresionantes. La primera es de 1988, que gana Países Bajos, su primer título. Habiendo terminado segundo en su grupo, por debajo de la Unión Soviética, había perdido 1-0 con este país que ahora mismo ya no existe. Le gana a Alemania, el anfitrión, porque esa copa se realizó en Alemania y en semifinales. Y termina tomando revancha de la Unión Soviética en la final. Revalida todo lo que había hecho Johan Cruyff, que no pudo ganar en las Copas del Mundo, pero finalmente el fútbol le termina dando al menos una Eurocopa. Y finalmente, que junto a la de Grecia debe ser una de las más impresionantes, que es la de Dinamarca en 1992.
Los daneses ni siquiera se habían clasificado al certamen, no habían logrado clasificar, no habían sido de las mejores selecciones para estar dentro del torneo. Sin embargo, terminan expulsando a Yugoslavia y entran ellos en su lugar y la ganan. Siendo prácticamente invitados, terminan llevándose la copa a casa, ganándole la final nada más y nada menos que a Alemania, que en 1990, que era la campeona del mundo. Era la campeona del mundo y le terminan ganando la final de manera impresionante. Bueno, es lo lindo que tiene la Eurocopa. Creo que es una copa, creo que es un torneo bastante impredecible. Históricamente ya lo hemos visto. Este año pueden ver en mi video anterior está mi tier list con mis 3 candidatos principales. Podría no ser ninguno de ellos. Podrías no ser ninguno de ellos. Y que nos sorprenda, no sé, Albania tal vez. ¿Por qué no? O Georgia con Kvaratskhelia. Bueno, en fin, si te gustó el video, dale un like, suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales donde siempre estoy publicando contenido. Y por supuesto, te invito también a dejar tu predicción de la Eurocopa en los comentarios. Un saludo.